lectura el informe. Quito, 12 de junio de 2013, oficio número 104 CPJEP, señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración. Adjunto al presente el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que se dé el trámite constitucional y legal correspondiente. Hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración más distinguida. Atentamente, doctor Mauro Andino Reynoso, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Se va a dar lectura al informe presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado referente al proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. Mientras se cumple esa lectura por parte de la Secretaría General, nosotros queremos anticiparles, señoras y señores, que en los próximos segundos les vamos a entregar un informe que nos remitiera desde la provincia de Imbabura nuestro compañero Ramón Bravo, también desplazado para cubrir la información que se genera por parte o con motivo de la consulta prelegislativa en torno al proyecto de ley de recursos hídricos. Se están cumpliendo en distintas jurisdicciones del país esta consulta prelegislativa en lo que tiene que ver con las audiencias provinciales. El asambleísta Henry Cujicoello presenta como iniciativa legislativa el proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. 3. El 11 de mayo de 2011 se publica en Registro Oficial número 445 las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre la revocatoria del mandato. 4. El 22 de diciembre de 2011, después de casi 11 meses, el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular de iniciativa del asambleísta Henry Cujicoello. 5. El 26 de diciembre de 2011 se inicia trámite el proyecto en la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. 6. De conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado puso el proyecto de ley en conocimiento de las y los asambleístas integrantes de la misma y de la ciudadanía en general a través del portal web de la Asamblea Nacional. 7. En sesión de 27 de febrero de 2012 sometió a votación un borrador de informe para primer debate que recomendaba el archivo del proyecto de ley, pero no obtuvo el quórum reglamentario para ser aprobado. 8. En sesión de 16 de abril de 2012 la comisión resolvió seguir con el trámite, pero solamente proponer reformas a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y no proponer una nueva ley orgánica sobre la revocatoria del mandato. 9. El 23 de mayo de 2012 se aprueba en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de participación ciudadana para la regulación de la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. 10. En sesión número 226 del 16 de abril de 2013 se llevó a cabo el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. 11. Por escrito hicieron llegar sus observaciones a la comisión los asambleístas Betty Carrillo y Fernando Bustamante y los exasambleístas Marco Murillo y Alfredo Ortiz. 3. Primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. En sesión número 226 del 16 de abril de 2013, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para regulación de la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. El proyecto de ley fue cuestionado por varias razones, principalmente por las causales 2 y 3 que se pretendían introducir en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La causal 2 permitía que la revocatoria se pueda activar en el caso de que una autoridad pública de elección popular tenga en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada por infracciones penales de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, genocidio o lesa humanidad. Se criticó que dicha causal era innecesaria y nada tenía que ver con el carácter político de la revocatoria del mandato. La Ley Orgánica del Servicio Público ya establece en el inciso primero del artículo 10 lo siguiente. Artículo 10. Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público. Las personas contra quienes se hubiera dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y en general quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos por el desempeño bajo cualquier modalidad de un puesto, cargo, función o dignidad pública. Por tanto, lo que cabe cuando una autoridad de elección popular tiene una sentencia condenatoria en los términos del inciso 1 del artículo 10 de la LOCEP es su remoción y no una solicitud de revocatoria. En cuanto a la causal 3, que permite que se active la revocatoria cuando hay incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, se criticó que no era una causal que tenga directa relación con carácter político de la revocatoria, aunque el incumplimiento de estas obligaciones son muy reprochables. Pero la crítica más contundente al proyecto de ley realizó el asambleísta Virgilio Hernández. Los reparos del asambleísta Hernández se pueden resumir en los siguientes. 1.
El proyecto de ley es innecesario, pues en mayo de 2011 ya se hicieron las reformas indispensables para la regulación de revocatoria del mandato en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 2. El procedimiento que se establece en el proyecto de reforma para la aceptación de la solicitud de revocatoria es tan complicado que prácticamente vuelve imposible que se concrete una solicitud de revocatoria. Los requisitos y procedimientos establecidos en la reforma de mayo de 2011 son suficientes y adecuados. Tanto es así que desde esa fecha ya no han existido otros procesos revocatorios. 3. Con tanto requisito y con un sistema tan complicado que intenta judicializar la solicitud de revocatoria, el proyecto de ley rebasa los límites constitucionales. La reforma de mayo de 2011 ya hizo lo que debía hacerse en esta materia, conforme lo ordenó la sentencia de la Corte Constitucional de 26 de enero de 2011. Con estos argumentos, el asambleísta Hernández propone el archivo del proyecto de ley por innecesario y atentar potencialmente al espíritu constitucional de revocatoria. En el debate también tomaron la palabra los asambleístas Paco Moncayo, Rolando Panchana, Linder Altafulla, Fernando Bustamante, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Jimmy Pinargotti, Stalin Subía y María Soledad Vela, José Picoiti y César Rodríguez, que hicieron varios comentarios a las causales, procedimiento y naturaleza de la revocatoria del mandato como mecanismo de democracia directa. 4. Observaciones presentadas después del primer debate. Después del primer debate en el pleno de la Asamblea se presentaron 5 observaciones por escrito. Todas se centran, como ya se adelantó, en las causales que activan la revocatoria del artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que se pretendía reformar. La tabla 1 reproduce la fecha, el asambleísta que hizo sus comentarios y un resumen de las materias que fueron observadas. A continuación se presenta la tabla 1, observaciones presentadas, proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para regulación de revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. Se presentan las observaciones de los asambleístas Betty Carrillo, Marco Murillo, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante. 5. Informe de segundo debate. En base a los argumentos expuestos en el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional el 16 de abril de 2013 y a las observaciones presentadas por escrito después de esa fecha, la Comisión decidió sopesar nuevamente las razones que le llevaron a recomendar al Pleno la aprobación de la reforma. Con este fin volvió a realizar algunas consideraciones constitucionales y legales, tomando en cuenta también la sentencia de la Corte Constitucional del 26 de enero de 2013. 6. Normas constitucionales. En cuanto a los mecanismos de democracia directa, consulta popular, revocatoria del mandato, iniciativa popular normativa, la voluntad del constituyente de Montecristi fue reforzarlos y hacerlos más eficaces que como estaban regulados en la Constitución del 98. El artículo 105 de la norma suprema se refiere expresamente a la revocatoria del mandato y dispone. Artículo 105. Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso revocatorio del mandato. La solicitud revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la presidenta o presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al 15% de inscritos en el registro electoral. Como se puede deducir del texto constitucional transcrito, la Constitución de 2008 introduce las siguientes modificaciones esenciales en comparación con el texto del 98. Primero, amplía a todas las autoridades de elección popular la posibilidad de que se revoque su mandato. 2. No establece las causales para solicitar la revocatoria. 3. Reduce el porcentaje de respaldos para presentar la solicitud de revocatoria de 30% al registro de electores a por lo menos el 10% para todas las autoridades de elección popular, excepto para la o el presidente de la República, que se exige el 15%. Los cambios mencionados reflejan la voluntad del constituyente de hacer más operativa la revocatoria del mandato como mecanismo de democracia directa. Sin embargo, el establecimiento de causales, porcentajes diferenciados y ciertos plazos se dejó al desarrollo legislativo. 7. Mandato de la Corte Constitucional. Ante la realización de varios procesos de revocatoria de mandato y ante el inminente inicio de otros procesos, el secretario general de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, SAME, presenta el 10 de noviembre de 2010 una acción de inconstitucionalidad por omisión contra la función legislativa y función ejecutiva, por no cumplir con el mandato legal de expedir una norma electoral que regule adecuada y suficientemente la revocatoria del mandato. En sentencia número 001-11-SIO-CC de 26 de enero de 2011, la Corte Constitucional resuelve rechazar la demanda de inconstitucionalidad por omisión, pero como medida cautelar ordena la suspensión por parte del Consejo Nacional Electoral de los procesos de revocatoria, entre comillas, hasta que la Asamblea Nacional regule los requisitos y procedimientos para hacer efectivo este derecho de participación. Revocatoria del mandato. Como consecuencia de la decisión constitucional, la Asamblea Nacional emprende reformas al Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana con el fin de regular con más detalle la revocatoria del mandato. Dichas reformas fueron publicadas en registro oficial número 445 de 11 de mayo de 2011. 8. Desarrollo legislativo de la revocatoria del mandato. Después del primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, para la Comisión de Justicia y Estructura del Estado fue de especial importancia reevaluar si las normas de nivel legislativo vigentes eran suficientes para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Para eso realizó un estudio de las partes pertinentes del Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana con sus reformas del 11 de mayo de 2011, 8.1 Código de la Democracia. La Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, no hace ningún desarrollo legislativo de la revocatoria del mandato. Únicamente su artículo 199 ordena que la solicitud de proceso de revocatoria deberán cumplir con lo previsto en la ley que regula la participación ciudadana. Es decir, que es la Ley Orgánica de Participación Ciudadana la que debe normar este mecanismo de democracia directa.
8.2, Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Antes de la reforma del 11 de mayo de 2011, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana también era discreta en desarrollar legislativamente la revocatoria del mandato en sus artículos 25, 26, 27 y 28, pero con los cambios introducidos se completó la normativa de esta institución de democracia directa. En este punto, la Comisión se detuvo a analizar si las normas de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, después de la citada reforma, eran suficientes para regular el uso constitucional de la revocatoria del mandato. Para ello se consideró, uno, que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana ya introduce causales concretas para la revocatoria que la Constitución no contemplaba. Dos, que el artículo 26 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana introduce porcentajes diferenciados para los respaldos de la solicitud de revocatoria en consideración del número de electorales. 3. Que en el artículo enumerado insertado después del artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se introducen requisitos de admisibilidad, otorgando a la autoridad de la que se solicita la revocatoria la posibilidad de impugnar la petición. Cuarto, en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se dispone el trámite del proceso de revocatoria, estableciéndose diversos plazos para la recolección de firmas según el tamaño del electorado. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la Comisión consideró que con las reformas del 11 de mayo de 2011, la función legislativa ya cumplió con el mandato de la Corte Constitucional de completar el desarrollo legislativo de la revocatoria del mandato y que las normas sobre esta materia ya son suficientes y adecuadas para regular la institución de revocatoria del mandato. Noveno, conclusiones. Considerando los argumentos expuestos en el primer debate de la Asamblea Nacional, las observaciones presentadas y el análisis desarrollado en este informe, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado llegó por tanto a las siguientes conclusiones. 1. Que con la sentencia de la Corte Constitucional de 26 de enero de 2011, la Asamblea Nacional tenía la obligación de completar el desarrollo normativo de la revocatoria del mandato en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 2. Que con las reformas del 11 de mayo de 2011, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana publicadas en el Registro Oficial 445 de esta fecha, se hicieron las reformas ordenadas por la Corte Constitucional. Tercero, que las normas contenidas en el capítulo 4 de la revocatoria del mandato del título 2 de la democracia directa de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que son el producto de las reformas del 11 de mayo de 2011, son suficientes para normar la revocatoria del mandato, pues establecen causales taxativas, porcentajes razonables para garantizar el respaldo de la solicitud y plazos para la recolección de firmas de respaldo y por tanto de no cumplimiento definitivo la sentencia de la Corte Constitucional. Cuarto, que por lo expuesto no es razonable introducir más reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre la revocatoria del mandato y mucho menos es necesaria una ley orgánica sobre esta materia. En consecuencia, lo más razonable es archivar el proyecto de ley que fue presentado por el exasambleísta Henry Cuge. 10ª resolución. Por las motivaciones constitucionales y jurídicas expuestas, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado resuelve para segundo debate recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. Suscriben el presente informe el asambleísta Mauro Andino, la asambleísta Gina Godoy, el asambleísta Gilberto Guamangate, el asambleísta Nicolás Sisa, el asambleísta Miguel Moreta, la asambleísta María Ángel Muñoz, el asambleísta Gabriel Rivera, el asambleísta Luis Fernando Torres. El asambleísta ponente es la asambleísta Marcela Aguinaga. Vamos a escuchar entonces a la ponente de este informe, la asambleísta Marcela Aguinaga, quien además es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Compañeras asambleístas, hoy ponemos a consideración el informe para segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. El proyecto tenía como objetivo, básicamente, dar respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional, refiriéndonos a la sentencia número 001-11-SIO-CC del 26 de enero del 2011, en la cual se dispuso como medida cautelar la suspensión por parte del Consejo Nacional Electoral de los procesos que se encontraban debidamente calificados para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, hasta que la Asamblea Nacional regule los requisitos y el procedimiento para hacer efectivo el derecho de participación. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tomando en cuenta las reformas publicadas el 11 de mayo del 2011 a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, al Código de la Democracia, a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que ya regulan el procedimiento para la revocatoria del mandato, recomendó para el primer debate reformas que complementen el procedimiento determinado en la revocatoria del mandato y no proponer una nueva ley que regule por separado la revocatoria del mandato. Posterior al primer debate, en el Pleno de la Asamblea Nacional y en base a varios comentarios y observaciones presentados por los señores y señoras asambleístas, la Comisión volvió a analizar y recomienda en este caso el archivo de este proyecto de ley
y para ello se realizaron algunas consideraciones constitucionales y legales que llevaron a reevaluar la de la revocatoria. El cambio de postura de la comisión y la recomendación de archivo del proyecto de ley son las siguientes. Primero, de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional del 26 de enero del 2011, la Asamblea Nacional tenía la obligación de complementar el desarrollo normativo sobre la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. Es por ello que el 11 de mayo del 2011 se publican las reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cumpliendo así con el mandato de la Corte Constitucional de complementar el desarrollo normativo respecto de la revocatoria de mandato. Segundo, las disposiciones sobre la revocatoria del mandato que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, consideramos al interior de la comisión que son suficientes y adecuadas para normar la institución de revocatoria del mandato, pues establecen, primero, causales taxativas, segundo, porcentajes razonables para garantizar el respaldo de las solicitudes y los plazos también razonables para la recolección de las firmas de respaldo. Por lo mencionado, la comisión considera que no existe la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y mucho menos, por supuesto, generar un proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. Por los argumentos expuestos, señora Presidenta, mociono que el indicado proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular sea archivado. Muchas gracias. Fue la intervención de Marcela Aguiñaga, quien hizo como ponente del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en torno a este proyecto que tenía informe desfavorable para el segundo debate referido a la ley de revocatoria del mandato. Los argumentos expuestos por la Comisión son que en la fecha en mayo de 2011 ya se incluyeron los temas que... Ponente ya no es parte de este pleno, en este caso el ex asambleísta Henry Cuji. Señora secretaria, verificar apoyo en la sala a la moción planteada. Votación. Entonces, con la votación, y como explicaba, que el informe decía en la parte pertinente que en la reforma introducida en mayo de 2011 ya se contempló lo que vía sentencia había establecido previamente en enero de ese mismo año la Corte Constitucional, es decir, que se recoja la Ley de Participación Ciudadana lo atinente a la revocatoria del mandato. Esos fueron los argumentos que se expuso en el informe, que los ratificó la ponente de este informe, la asambleísta Marcela Aguiñaga, y se confirmó el pedir que se archive este proyecto de ley. Decía la señora presidenta que el proponente de esta iniciativa ya no es asambleísta, entonces no cabe debatirlo, y al tener la moción el respaldo correspondiente, se somete a votación esa información de Justicia y Estructura del Estado. Al momento, las señoras y señores registran su asistencia para los segundos siguientes proceder a depositar su votación a través de la curul electrónica. Todo esto ocurre en la sesión 272 del Pleno, correspondiente a este día jueves de marzo del 2014. Asamblea en Pleno, a través de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa. En la sala, señora Presidenta, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de ley orgánica para revocatoria del mandato a las autoridades popular. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. Se recuerda que tienen 20 segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará abstención. Son 95 asambleístas presentes en la sala, quienes están debidamente habilitados para exponer su criterio a través del voto electrónico y decir si están o no de acuerdo en que este proyecto de ley sea archivado con base en las acciones presentadas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que fueron verbalmente expuestas por la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien es vocal de este organismo y también es segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
De a poco se va llenando la gráfica en donde se muestra la inclinación que tiene la votación. Los resultados oficiales. Votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 9 abstenciones. Ha sido aprobado el archivo del proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección. Señora Presidenta. De esta manera, entonces, con este para la revocatoria del mandato. Informar al Pleno de esta Asamblea que procedo a sesión 243, informar que no será instalada y que se reinstalará las 2 sesiones previa convocatoria a través de la Secretaría General. Justamente por el pedido de algunos de los asambleístas que desde la tarde de hoy y mañana están en sus actos de rendiciones de cuentas en sus respectivas provincias, por lo que les deseamos muchísimos éxitos en estos actos de transparencia de la información. Por lo tanto, suspendemos esta sesión y repito, será notificada la reinstalación de las 2 sesiones previa convocatoria a través de Secretaría General. Tomado nota, señora Presidenta, se suspende la sesión. Gracias, y aprovechando que están todos y todas, quiero pedirles igual un fuerte aplauso para la cumpleañera de este día, que es nuestra compañera asambleísta Jimena Ponce. Se suspende entonces la sesión 272 del Pleno y como ha hablado la señora Presidenta, la 243, que también estaba convocada para el día de hoy para su reinstalación, queda igualmente suspendida esa convocatoria. Se convocará de manera oportuna a la Secretaría General la reinstalación de las 2 sesiones, de la 272 y de la 243. Señoras y señores, un breve que ha sido hasta el momento entonces esta jornada correspondiente a la la sesión 272 de este día jueves 27 de marzo del 2014. Esta sesión se instaló a las 10 horas con 15 minutos, en ese momento con la presencia de 99 asambleístas. Se agregó a la agenda del día, que constaba de 4 puntos, un quinto, el presentado por Diego Vintimilla, para que se analice un proyecto de relacionado con los sucesos en Venezuela. En lo que tiene que ver con el del orden del día, luego del primero, relacionado con el himno nacional de la República, la Asamblea con un informe presentado por la Comisión de Justicia y Estructura sobre la solicitud de indulto a favor del señor Carlos María Morales Franco. El ponente del informe fue el presidente de esa comisión, Mauro Andino. Las razones tanto jurídicas como humanitarias, recomendar que se apruebe con la votación mínima de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, es decir, con 92 votos. De 103, el momento de la votación fue unánime el pronunciamiento de las señoras y de los asambleístas. Fueron 103 los votos que se consignaron. Aprobó ese indulto en favor del señor Carlos Morales Franco. Luego, al tercer punto, que tuvo que ver con el primer debate del proyecto de ley de pasantías y prácticas preprofesionales, en base al informe elaborado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. El ponente del informe fue el asambleísta Byron Valle, de la provincia de Guayas, e integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. El asambleísta Byron Valle expuso las motivaciones jurídicas que se recomendar el archivo de este proyecto de ley, que fuera presentado asambleístas Fanny Uribe, Gozoso Andrade y Byron Pacheco del Partido Avanza. Entre los motivos del proyecto se dijo que existe materia económica que solo puede ser por el Ejecutivo. La asambleísta Fanny Uribe de la provincia del Partido Avanza manifestó que la iniciativa buscaba encontrar una oportunidad a los jóvenes que requieren tener un espacio para practicar lo que va a ser su profesión, y anticipaba que no estaban de acuerdo con el archivo del proyecto. Sometida a votación la moción de por el archivo de este proyecto de ley. Y finalmente se archivó el proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, en base al informe presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y luego de los asambleístas presentes se pronunciaron por el archivo de este proyecto de ley que en su oportunidad presentó el ex asambleísta Henry Cojín. De esta manera
Cuando el reloj marcaba las 12:48, la presidenta de la Asamblea Nacional suspendió esta sesión, quedando pendiente el último punto, el que fuera presentado por el asambleísta Diego Vintimilla, y que, como reiteramos, tiene que ver con un proyecto de resolución en donde se aborda el tema de los sucesos que están ocurriendo en Venezuela. Entre las razones, la señora presidenta decía que hay muchos asambleístas que a partir de la tarde de hoy y mañana presentarán su rendición de cuentas ante sus mandantes, y esa era una motivación para tomar esta decisión, Edison. Así es, Nancy, y gracias, amigas, amigos oyentes, por habernos sintonizado. Vamos a cerrar esta transmisión. Ustedes quedan en compañía de la programación de la radio de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros, vivimos no hay ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Contigo de ley. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo I. Informativos. La Asamblea Nacional protege a las ecuatorianas y ecuatorianos. Es por ello que el Pleno con 100 votos aprobó el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil, con el cual se beneficia al sector productivo del país, no solo a los grandes inversionistas, sino también a sectores económicos como las micro y pequeñas empresas. Yo creo que es una ley clave para aumentar la producción, pues no solo se enfoca a las grandes empresas, sino también a la pequeña y mediana empresa. Y una característica importante de esta ley es la transparencia. Si se forman otras bolsas de valores en Cuenca, Puerto Viejo, Machala, también van a estar unificadas por la información electrónica. La normativa regula la creación y funcionamiento de las casas de valores, bolsas de valores y las administradoras de fondos. Para ello, se crea la Junta de Regulación del Mercado de Valores, encargada de establecer la política pública del mercado de valores con principios y finalidades. La norma favorecerá a quienes desean comprar y vender acciones dentro de las organizaciones privadas, es decir, en las bolsas de valores, y las sociedades podrán conformarse en 48 horas. El contenido de la ley constituirá un acompañamiento al esfuerzo de todos los ecuatorianos para el cambio de la matriz productiva. Por primera vez en el país, el sector de la economía popular y solidaria se incorpora al mercado de valores. Las micro y pequeñas empresas que desean ingresar al mercado de valores deben sobre todo tener claros sus asientos contables. Hoy tener contabilidad al día, tenerla eficiente, es importante para este tipo de trámites. Las bolsas de valores ahora contarán con reglas claras para sus funciones, más aún considerando que la ciudadanía puede acudir a estas a conseguir recursos para el mejoramiento de sus empresas. La aprobación lo que nos lleva es a tener certezas, y esperamos que esto ya termine con el proceso de sanción por parte del presidente de la República, pero lo que nos da es las certezas de que tenemos un tablero trazado, un entorno normativo claro y concreto. De esta manera, no solo las empresas grandes pueden ingresar en el mercado de valores, sino también las pequeñas y medianas. En otro ámbito, con la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y varios legisladores,
por el Día Internacional de la Mujer, se realizaron actos en homenaje a las mujeres, como la develación del retrato de Nela Martínez Espinosa, elaborado por la artista Pilar Bustos y que fue ubicado en el hall del salón que lleva el nombre de la primera diputada, ejemplo de lucha en Latinoamérica. Es un gran honor, primero, por hacer el retrato de Nela Martínez, a quien conocí, tuve el honor de conocerla, una mujer revolucionaria, valiente, que siempre quiso que Ecuador sea muy consciente de nuestra soberanía. A propósito de la presencia de la mujer en la política latinoamericana, junto al presidente de la República Rafael Correa y al canciller Ricardo Patiño, la presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira formó parte de la delegación oficial que asistió al acto de posesión de la nueva mandataria de Chile, Michelle Bachelet. Un gusto realmente para mí regresar a Chile y en un momento histórico, en un momento donde la integración latinoamericana y de gobiernos de progresistas se ve mucho más fuerte. Hoy con Michelle Bachelet a la presidencia de la República de Chile, de la mano de otra gran mujer, ícono de la política de nuestra región, Isabel Allende como presidenta del Parlamento. Realmente un momento histórico, un orgullo para nosotros como pueblo ecuatoriano poder compartir este momento con el pueblo chileno, al cual le damos nuestro más profundo y caluroso abrazo y todo nuestro deseo de éxito en la gestión de nuestra compañera presidenta Michelle Bachelet y de todo este pueblo que seguimos marcando la nueva historia del siglo XXI. La Asamblea Nacional, que por primera vez en la historia de la vida republicana tiene 3 mujeres al frente, protege a las ecuatorianas y ecuatorianos y continúa su accionar legislativo en respuesta a las diferentes necesidades ciudadanas. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Inicio de espacio publicitario. Asambleísta Nacional, periodo 2013-2017. Gabriela Rivadeneira, Movimiento Alianza País. Yo soñaba con un país mejor, donde las diferencias eran riquezas y no de nuestros problemas. Soñaba con un país más justo, con más oportunidades. Soñaba que teníamos una asamblea que trabajaba en leyes que nos garanticen esto. Y digo soñaba porque ese sueño ya se cumplió. Tenemos esa asamblea. Por eso ahora puedo soñar con cualquier otra cosa maravillosa, como que mi casa flota en el aire. Asamblea Nacional, más de 70 aprobadas en 4 años de trabajo. Fin de publicitario. Clasificación apto para todo público. Contenido tipo O. Opinión. Señoras y señores, tengan ustedes, como siempre, bienvenidos a Diálogo Legislativo, este espacio de opinión de la radio, de la y de TVL. A través de la radio en las 24 provincias del Ecuador, en las 4 regiones de la patria y también a través del internet en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Y en lo que tiene que ver con la televisión, ustedes ya nos sintonizan, ya nos ubican y gracias por hacerlo. En Quito, canal 42, señal abierta, igualmente señal abierta en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 7. Diálogo legislativo en esta oportunidad con un invitado muy especial para la primera programa. Se trata del sociólogo
Ramírez, él es presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, FENAPUPE. El sociólogo Ramírez visita Quito y hemos aprovechado precisamente de esa visita para contactarlo y programar esta entrevista con él en un momento muy especial para la educación superior en nuestro país. Y vale la pena decirlo, no me puedo callar. Él vive en la provincia de Los Ríos, él es un habitante de Babahoyo y por lo tanto queremos llegar con nuestro saludo a través de la radio en 102.3 en Babahoyo, Quevedo y también en Ventanas. Sociólogo, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Siéntase bienvenido. Doña Nancy, buenos días. Es un honor visitar la Asamblea Nacional a propósito de la gentil invitación recibida por su persona. La Federación tiene la obligación de hacer conocer las actividades gremiales a las que nosotros hacemos regularmente. Y decíamos, viene en un momento muy especial para la educación superior, puesto que ahora se ha descubierto cómo está la realidad de la educación universitaria en nuestro país, luego de la Ley Orgánica de Educación Superior que se aprobó hace aproximadamente 3 años y medio. La situación de la educación universitaria está en un momento muy especial. ¿Cómo lo calificaría usted este momento? El tema es para bien del país. Yo lo miro desde toda perspectiva. La nueva ley que tiene a nuestro juicio, algunos temas que son posiblemente de cambios, a lo mejor en el futuro puedan irse dando. De hecho, con las autoridades de educación superior hemos dialogado sobre estos temas, justamente. Entre ellos, la tarde de ayer estuvimos en el CENESID conversando con la señorita subsecretaria de la cartera sobre temas del gremio y sobre temas que tienen que ver con la capacitación docente, sobre los estudios para los docentes universitarios, las becas y un sinnúmero de aspectos también gremiales que son importantes. Retomando la pregunta, la ley ha hecho posible que se detecten en todas las universidades las falencias que tenemos en las universidades para que de alguna manera el CENESID, el CES y su acompañamiento ayuden a mejorar las instituciones públicas de educación superior para que superen esas taras que posiblemente, las califico así, han venido siendo arrastradas durante décadas. Ahí tenemos el caso de la Universidad de Guayaquil, ahora intervenidas, la del sur de Manabí, que lamentablemente su rector terminó en un hecho lamentable de un asesinato acusado, la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, que son preocupaciones de todos los profesores universitarios y sobre todo del gremio. No es un asunto que pertenece solamente a ellos. La ley ha hecho posible que cambien este tipo de cosas que antes eran imperceptibles y que siempre cuando había conflictos terminaban en un paro de 2, 3, 4, 6 y 8 meses. Yo recuerdo en la década de los 90, en la Universidad de Babahoyo, donde yo trabajo, en la provincia de Los Ríos, hubo un paro de 8 meses para resolver un problema que se vino dando allí de orden de todo tipo, entre ellos de corrupción, y ese tipo de cosas no pueden continuar en la universidad. Precisamente antes que se apruebe la ley de educación superior, recordábamos, un sociólogo, que muchos de los paros se superaban cuando se atendía los requerimientos salariales de los universitarios, de los profesores, pero quedaba en segundo plano la investigación, la infraestructura, y todo eso fue sumando y pasó factura. Por supuesto, con el tiempo pasó factura. Cuando viene el actual gobierno, proponen los cambios se dieron, participamos nosotros de la nueva ley de educación, informándonos, criticando, diciendo que sí, diciendo que no, a esto que se ve bien, esto que no. La Federación ha estado activa en ese aspecto. Hemos conversado con el CES en más de 3 oportunidades durante el proceso con el señor secretario economista Ramírez. ¿Respecto de la ley? Respecto de la ley durante el proceso de aprobación hasta que se dio a su aprobación. Lo mismo pasó cuando estaba en proceso el reglamento de la LOES y hemos participado activamente. ¿Hay amerita algunos cambios en la ley orgánica de educación superior? Por supuesto. Por ejemplo, ¿hay inquietudes todavía pendientes? Claro. En lo que a nosotros respecta, por ejemplo, hay una cuestión sensible en todas las universidades. ¿Cuál es? Hay una parte de la ley que no preciso su artículo, pero el hecho concepto, es cierto, el concepto es así,
que a partir del 2017 los profesores que no tengan PhD y estén trabajando y tengan la condición de profesor principal, dejan de ser principales y pasan a ser agregados. Y no podemos ser más autoridades. Lo que se nos ha dicho es que el sueldo no se toca hasta que nos jubilemos. Así es. Entonces, ¿cuál es el pedido que yo haría al presidente de la República, a la Asamblea, al CENESID, al CES? Que dejen que los compañeros, y en esos me incluyo yo también, yo tengo ahora 58 años, que nos dejen concluir nuestro periodo y nos eliminen esa parte y que nos dejen que la parte que la vinimos trabajando no termine degradándonos prácticamente, sino que concluyamos, nos jubilamos y terminamos. Para ese proceso de renovación que se está haciendo, son ellos los que tienen que ir hacia adelante y llegar en un momento dado para que eso se vaya cumpliendo, lo que dice la ley. Este tema había sido también motivo de preocupación antes de la aprobación, por supuesto, durante la aprobación y persiste después de la aprobación. ¿Ameritaría una reforma que de pronto la puede presentar la propia FENAPUPE? Por supuesto. En el 2011, en diciembre, presentamos a la Asamblea Nacional, en ese tiempo, las reformas posibles a la LOES. El expresidente. Yo no las he presentado porque primero soy partidario que el diálogo debe ser el primer camino y un acercamiento. De hecho, el CES lo conoce, tiene documentación nuestra que hemos pedido que este tipo de situaciones pues se vayan aclarando, se vayan mejorando. ¿Podría venir un proyecto ya consensuado con el Ejecutivo? Me parece que así debería ser. Para facilitar su aprobación. Yo soy del criterio, por ejemplo, en el 2007 nos reunimos con el señor presidente Correa en Carondelet con toda la federación. Fuimos bastantes profesores y presidentes y dirigentes. Y nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Luego pasaron asuntos políticos que no es asunto de venirlos a recordar ahora, ni es el momento, y la situación se trastocó. Yo no he solicitado al señor presidente de la República hasta ahora una audiencia para tratar estos temas, porque primero hay que agotarlos con el CES, con el CENESID, con el CEACES, todo este tipo de cosas que son en el unísono, y me parece que en el futuro cercano podría ser la presentación de un posible proyecto de reformas para que las cosas se vayan fluyendo de una manera más adecuada y vayan puntualmente dándose las cosas como debe hacerse. Cuando se demostró la situación de la realidad universitaria en el país, con universidades que bajaron de categoría, la propia Universidad Central en el sector público, la propia Católica en el sector privado, intervenida, como usted nos la Universidad de Guayaquil, la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, ¿cómo se sintieron y cómo se siguen sintiendo los catedráticos universitarios, especialmente los que están agrupados en la FENAPUPE? Claro. Son todos los profesores universitarios y políticos. Todos se sienten tocados. Es una cuestión general. El 28 de febrero pasado nos reunimos en Puerto Viejo, en un Consejo Nacional. Pensamos muchas cosas. Y la preocupación es generalizada. En la sierra, en la costa, en el norte, en el sur, las preocupaciones son las mismas. No es una cuestión aislada, ni yo siendo su vocero digo lo que sienten mis compañeros. Por supuesto. Y eso lo hemos hecho. Me voy a referir puntualmente al tema de las universidades. ¿Cuál ha sido el factor más preponderante para que las universidades hayan bajado de categoría? ¿Cuál ha sido ese factor? El factor preponderante es que las universidades, teniendo la ley, inclusive su reglamento, no cumplieron enviando a estudiar a sus docentes a universidades de la lista de 1.150 universidades del mundo, que son las mejores, para que vayan a estudiar. ¿Qué pudo haber influido para que no suceda eso? Uno, a lo mejor poca predisposición de la autoridad o del Consejo Superior Académico. ¿Recursos económicos también pudo haber influido? Puede haber. Había presupuesto para eso. Pero no hicieron pues la gestión que tenían que hacer. Ya. Asimismo, el otro tema fue la investigación. Ayer nomás leía un reporte que en la Universidad Central del Ecuador solamente se gastaron, o se invirtió en investigación 76,000 y tantos dólares del 6% del presupuesto de la universidad, que no sé exactamente cuánto es el presupuesto. Pero es sumamente bajo. Pero se anuncia, por ejemplo, las nuevas autoridades de la Universidad Central que van a invertir los 2 millones y tanto que toca investigación, un 70% en lo que va del 2014. No se ha invertido en la Universidad
En el Departamento de Investigaciones no todos, dice la prensa, según las conversaciones con el abogado Marzo, que es presidente de la Asesores, siempre visito la universidad también allá. Se hace muy poco sobre temas de investigación. Y lo peor de todo es que quienes trabajan en investigación no tienen perfiles sobre ese tema. Entonces, todo eso hace subir, baja el proyecto. Vean ustedes, ayer conversábamos justamente con la subsecretaria y con el doctor Santos, que es asesor del CES, y conversábamos sobre la posibilidad que qué pasa con los profesores universitarios que han ido del país a estudiar en Lima. Y uno de los problemas es que el CENESID lo califica a ese doctorado, entre comillas, en Lima, como una maestría avanzada, pero no tiene de. Entonces recomiendan a las universidades, y eso me recomienda a mí a mis colegas, y que preferentemente lo hagan al resto del mundo que están en el listado. Y comparábamos las universidades mexicanas, que dice la Universidad del Ecuador, las universidades del Ecuador tienen una educación superior mucho más alta que la peruana, y que México está muy por encima de nosotros y de otros países del continente, y que deberíamos tomar eso como una referencia. Que las becas que nos dan las universitarios, que por favor completa la beca y que sea en el listado de las universidades para que podamos ayudar a que la institución alcance la categoría siguiente que persigue. Que todas queremos llegar al grupo A. Es el consentimiento y el criterio que el presidente, el Congreso, la Asamblea Nacional, todos quisiéramos estar en universidad categoría A trabajando. Habría por la cuestión remunerativa. Tomar muy en cuenta este dato que usted lo dice, porque prácticamente estaríamos hablando de una pérdida si sucede lo que está sucediendo con esta o este nuevo curso de actualización, cuando bien había la posibilidad de hacerlo en otro sitio como México, o otros países como Estados Unidos. Detalles, ¿no? Usted decía hace un instante que hay la preocupación de los catedráticos universitarios sobre el tiempo que transcurre y no van a poder lograr cumplir lo que determina la Ley Orgánica de Educación Superior. Si no se acogiera esa reforma, ¿cuál podría ser el próximo problema que tendría que enfrentar la educación superior ecuatoriana? Mire usted que en la Universidad de Guayaquil, escuchaba ayer al presidente de la Rectora, que ellos han pedido a las autoridades que convoquen a concurso para llenar vacantes de profesores que ya se jubilaron, salieron, y que necesitan los profesores para que en el mes de abril o mayo comiencen las clases en la curso de merecimientos, 80 profesores. Ya. Tenemos que hacer todas las universidades. ¿En qué momento las autoridades de cada universidad, ellos sabrán cuándo lo convocan, para qué, cuáles son los tiempos? Los concursos tienen que ser convocados obligatoriamente. En el caso de la Universidad de Babahoyo, por decirlo así. ¿Cuánto dura más o menos un concurso? Yo creo que unos 3 meses. Es decir, que se lo tiene que hacer ya si es que no se lo ha hecho. Bien, vamos a hacer un breve corte. Tenemos importantes mensajes que participarles a ustedes a través de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL para volver en este diálogo con nuestro invitado, el sociólogo Adolfo Ramírez, presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, FENA-PUPE. Vamos a volver con otro de los temas que también involucra al sistema educativo universitario en nuestro país, las nuevas universidades y los retos. Ya regresamos. De espacio publicitario. Ella es Carmen, ella es Carla. Siempre van a la escuela juntas.
Carmen la cuida mucho. Carla la imita en todo. Son muy unidas. Ellas son Carmen y Carla. Viven como hermanas. Mamita, yo te quiero. Pero son madre e hija. 3 de cada 10 niños son abusados sexualmente. Casi siempre por alguien cercano. Abre los ojos. Asambleísta Nacional, periodo 2013-2017. Gabriela Rivadeneira, Movimiento Alianza País. Contigo de ley. Asamblea Nacional. La lectura del informe, Quito, 12 de junio de 2013, oficio número 104 CPJEP, señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, y su despacho de mi consideración. Adjunto al presente el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que se dé el trámite constitucional y legal correspondiente. Hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración más distinguida. Atentamente, doctor Mauro Andino Reynoso, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Se va a dar lectura al informe presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado referente al proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. Mientras se cumple esa lectura por parte de la Secretaría General, nosotros queremos anticiparles, señoras y señores, que en los próximos segundos les vamos a entregar un informe que nos remitiera desde la provincia de Imbabura nuestro compañero Ramón Bravo, también desplazado para cubrir la información que se genera por parte o con motivo de la consulta prelegislativa en torno al proyecto de ley de recursos hídricos. Se están cumpliendo en distintas jurisdicciones del país esta consulta prelegislativa en lo que tiene que ver con las audiencias provinciales. El asambleísta Henry Cujicoello presenta como iniciativa legislativa el proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. 3. El 11 de mayo de 2011 se publica en Registro Oficial número 445 las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre la revocatoria del mandato. 4. El 22 de diciembre de 2011, después de casi 11 meses, el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular de iniciativa del asambleísta Henry Cujicoello. 5. El 26 de diciembre de 2011 se inicia el trámite del proyecto en la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. 6. De conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado puso el proyecto de ley en conocimiento de las y los asambleístas integrantes de la misma y de la ciudadanía en general a través del portal web de la Asamblea Nacional. 7. En sesión de 27 de febrero de 2012 sometió a votación un borrador de informe para primer debate que recomendaba el archivo del proyecto de ley, pero no obtuvo el quórum reglamentario para ser aprobado. 8. En sesión de 16 de abril de 2012 la comisión resolvió seguir con el trámite, pero solamente proponer reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y no proponer una nueva ley orgánica sobre la revocatoria del mandato. 9. El 23 de mayo de 2012 se aprueba en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para la regulación de la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. 10. En sesión número 226 del 16 de abril de 2013 se llevó a cabo el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. 11. Por escrito hicieron llegar sus observaciones a la comisión los asambleístas Betty Carrillo y Fernando Bustamante y los exasambleístas Marco Murillo y Alfredo Ortiz. 3. Primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión número 226 del 16 de abril de 2013. El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para regulación de la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. El proyecto de ley fue cuestionado por varias razones, principalmente por las causales 2 y 3, que se pretende darse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso revocatorio del mandato. La solicitud revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10%
100% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la presidenta o presidente de la República, se requerirá el respaldo de un número no inferior al 15% de inscritos en el registro electoral. Como se puede deducir del texto constitucional transcrito, la Constitución de 2008 introduce las siguientes modificaciones esenciales en comparación con el texto del 98. Primero, amplía a todas las autoridades de elección popular la posibilidad de que se revoque su mandato. 2, no establece las causales para solicitar la revocatoria. 3, reduce el porcentaje de respaldos para presentar la solicitud de revocatoria de 30% al registro de electores a por lo menos el 10% para todas las autoridades de elección popular, excepto para la o el presidente de la República, que se exige el 15%. Los cambios mencionados reflejan la voluntad del constituyente de hacer más operativa la revocatoria del mandato como mecanismo de democracia directa. Sin embargo, el establecimiento de causales, porcentajes diferenciados y ciertos plazos se dejó al desarrollo legislativo. Séptimo mandato de la Corte Constitucional. Ante la realización de varios procesos de revocatoria de mandato y ante el inminente inicio de otros procesos, el secretario general de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, SAME, presenta el 10 de noviembre de 2010 una acción de inconstitucionalidad por omisión contra la función legislativa y función ejecutiva, por no cumplir con el mandato legal de expedir una norma electoral que regule adecuada y suficientemente la revocatoria del mandato. En sentencia número 00111 SIO-CC de 26 de enero de 2011, la Corte Constitucional resuelve rechazar la demanda de inconstitucionalidad por omisión, pero como medida cautelar ordena la suspensión por parte del Consejo Nacional Electoral de los procesos de revocatoria, entre comillas, hasta que la Asamblea Nacional regule los requisitos y procedimientos para hacer efectivo este derecho de participación. Revocatoria del mandato. Como consecuencia de la decisión constitucional, la Asamblea Nacional emprende reformas al Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana con el fin de regular con más detalle la revocatoria del mandato. Dichas reformas fueron publicadas en Registro Oficial número 445 de 11 de mayo de 2011. Octavo, desarrollo legislativo de la revocatoria. También introducir en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La causal 2 permitía que la revocatoria se pueda activar en el caso de que una autoridad pública de elección popular tenga en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada por infracciones penales de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, genocidio o lesa humanidad. Se criticó que dicha causal era innecesaria y nada tenía que ver con el carácter político de la revocatoria del mandato. La Ley Orgánica del Servicio Público ya establece en el inciso primero del artículo 10 lo siguiente. Artículo 10. Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público. Las personas contra quienes se hubiera dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado, están prohibidos por el desempeño bajo cualquier modalidad de un puesto, cargo, función o dignidad pública. Por tanto, lo que cabe cuando una autoridad de elección popular tiene una sentencia condenatoria en los términos del inciso 1 del artículo 10 de la LOCEP es su remoción y no una solicitud de revocatoria. En cuanto a la causal 3, que permite que se active la revocatoria cuando hay incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, se criticó que no era una causal que tenga directa relación con carácter político de la revocatoria, aunque el incumplimiento de estas obligaciones son muy reprochables. Pero la crítica más contundente al proyecto de ley realizó el asambleísta Virgilio Hernández. Los reparos del asambleísta Hernández se pueden resumir en los siguientes. 1. El proyecto de ley es innecesario, pues en mayo de 2011 ya se hicieron las reformas indispensables para la regulación de revocatoria del mandato en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 2. El procedimiento que se establece en el proyecto de reforma para la aceptación de la solicitud de revocatoria es tan complicado que prácticamente vuelve imposible que se concrete una solicitud de revocatoria. Los requisitos y procedimientos establecidos en la reforma de mayo de 2011 son suficientes y adecuados. Tanto es así que desde esa fecha ya no han existido otros procesos revocatorios. 3. Con tanto requisito y con un sistema tan complicado que intenta judicializar la solicitud de revocatoria, el proyecto de ley rebasa los límites constitucionales. La reforma de mayo de 2011 ya hizo lo que debía hacerse en esta materia, conforme lo ordenó la sentencia de la Corte Constitucional de 26 de enero de 2011. Con estos argumentos, el asambleísta Hernández propone el archivo del proyecto de ley por innecesario y atentar potencialmente al espíritu constitucional de revocatoria. En el debate también tomaron la palabra los asambleístas Paco Moncayo, Rolando Panchana, Linder Altafulla, Fernando Bustamante, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Jimmy Pinargotti, Stalin Subía y María Soledad Vela, José Picoiti y César Rodríguez, que hicieron varios comentarios a las causales, procedimiento y naturaleza de la revocatoria del mandato como mecanismo de democracia directa. 4. Observaciones presentadas después del primer debate. Después del primer debate en el pleno de la Asamblea se presentaron 5 observaciones por escrito. Todas se centran, como ya se adelantó, en las causales que activan la revocatoria del artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que se pretendía reformar. La tabla 1 reproduce la fecha. El asambleísta que hizo sus comentarios y un resumen de las materias que fueron observadas. A continuación se presenta la tabla 1, observaciones presentadas, proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para regulación de revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. Se presentan las observaciones de los asambleístas Betty Carrillo, Marco Murillo, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante. Quinto informe de segundo debate. En base a los argumentos expuestos en el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional el 16 de abril de 2013 y a las observaciones presentadas por escrito después de esa fecha, la Comisión decidió sopesar nuevamente las razones que le llevaron a recomendar al Pleno la aprobación de la reforma. Con este fin volvió a realizar algunas consideraciones constitucionales y legales, tomando en cuenta también la sentencia de la Corte Constitucional del 26 de enero de 2013. Sexto, normas constitucionales. En cuanto a los mecanismos de democracia directa, consulta popular, revocatoria del
mandato, iniciativa popular normativa, la voluntad del constituyente de Montecristi fue reforzarlos y hacerlos más eficaces que como estaban regulados en la Constitución del 98. El artículo 105 de la norma suprema se refiere expresamente a la revocatoria del mandato y dispone. Artículo 105. Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentar